próximo lunes, 6 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Logopedia. Nosotros aquí en Quédate nos vamos a adelantar unos días a esa celebración y vamos a dedicar los próximos minutos a abordar este tema. ¿Y lo vamos a hacer con quién? Bueno, pues con Ismael Fuentes, que es presidente de la Asociación de Logopedas de España. Buenos días, Ismael. Hola, buenos días. Día Europeo de la Logopedia. ¿Tenemos claro los españoles lo importante que es el trabajo del logopeda y cuándo tenemos que acudir a un logopeda? ¿O todavía es una cosa que queda un poco residual para y pensamos, no, es que son niños que no pronuncian la R, por ejemplo? Bueno, creo que hay que desmitificar un poco el tema de la R, porque al final no solamente el logopeda tiene su trabajo, tiene su enfoque, digamos, profesional a ese nivel, sino a muchos otros niveles. De hecho, la logopedia tiene un abanico de posibilidades tremendamente importante dentro de lo que sería el organigrama sanitario del ser humano, y tan importante como que va muy relacionado en muchos aspectos y muy importantes. Y en este Día de la Logopedia de este año, tratando el tema que se trata, que es el tema disfagia, pues es algo que es totalmente desconocido para las personas, y que realmente la logopedia no solamente trata problemas de voz o problemas de no pronunciar la R, sino trata muchos otros problemas que deben de llegar a través de estos medios, como es la radio, de otros medios publicitarios, de otros medios congresos, etcétera, para que la gente pueda de primera mano saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y saber que el logopeda tiene unas funciones que no están delimitadas solamente al hecho de la pronunciación de la R o del tema de la voz, ¿no? Pues precisamente para eso os hemos llamado aquí en Quédate. Siempre queremos, dar información, y la información más rigurosa nos la va a dar pues la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Pues en este caso la Asociación de Logopedas de España. Has comentado, y comentaba yo al principio, el lema de este año es la disfagia, desconocida por todos. ¿Qué es exactamente la disfagia y cómo puede tratarla, o cómo la trata desde el punto de vista del logopeda? La disfagia concretamente es la dificultad, ¿no?, para poder tragar, con motivo pues de un problema, un deterioro de los órganos encargados de la deglución. Pues hay limitaciones que aparecen generalmente en poblaciones pues anciana, también en problemas o personas que tienen alteraciones de carácter neurológico. También son frecuentes también en edad adulta y en general en toda la población tras una afectación de problemas, accidentes cerebrovasculares, traumatismos o parálisis, ¿no? Este tipo de trastorno llega con frecuencia a una edad ya una edad mayor, una anciana, en el que pasa bastante desapercibido, y es algo que desde la Asociación de Logopedas y desde el impulso en este caso pues ahora mismo de la radio y otros medios de comunicación, queremos hacer llegar a la población la falta de personal que existe en los hospitales y sobre todo de la preparación de este personal, porque aquí vamos a hablar no solamente de logopedia o del logopeda, sino también de otros profesionales sanitarios a los que debería de estar relacionada a este tipo de patología, porque al final todas las alteraciones o patologías o enfermedades tienen su relación desde el médico, pasando por el especialista y terminando por el auxiliar, ¿no? Es una cadena de trabajo, digamos. Si falla un eslabón, pues la cadena se queda a medias. Efectivamente. Y luego hasta llegar hasta los mismos familiares, ¿no? Y entonces aquí hay un vacío importante, hay una laguna tremenda en este caso y en el tema disfagia, porque esa dificultad de tragar de la persona anciana, en este caso vamos a hablar concretamente de este aspecto, porque creo que es muy interesante y que la población debe de conocer, para ver si de alguna forma empezamos a empujar lo que tengamos que empujar para tratar de que esto no ocurra, porque se están muriendo muchas personas a causa de este tipo de problemas y nadie parece que haga nada. Es decir, vamos a ver, se produce un atragantamiento, que esto sí que lo vamos a conocer todos, pues el típico atragantamiento que puede ser fácilmente detectable porque uno pues tiene tos, ¿no? Sí. Entonces la tos es un reflejo natural de nuestro sistema tratando de eliminar lo que por el orificio inadecuado se ha metido, es decir, en este caso pues comida o agua o líquido.
En este caso, nosotros expulsamos ese tipo de sustancia a través de la tos. Bien, pues esa tos en una persona anciana puede no llegar a producir una expulsión concreta, y más si está encamado, es decir, si está en un hospital o si se le está dando una dieta incorrecta, que eso pasa muy a menudo, porque hay personas que tienen que tener una dieta muy, muy adecuada y muy correcta en arreglo en los problemas que pueda tener. Y bueno, y ese atragantamiento va a pasar rápidamente a una infección. Se va a producir una alteración de infección neumónica a nivel de pulmones, y esto va a producir una fiebre, y va a producir un problema importante pues infeccioso dentro del organismo, que va a dar lugar a una antibiótico terapia importante para poder paliar esa infección. Bien, por ahí se empieza la cadena por la cual empieza a generarse y a torcerse todo. A partir de ahí, pues bueno, se vuelve otra vez a eliminar la infección, y como esto no para, es decir, aquí no hay nadie que trate el problema de la disfagia, nadie, o casi nadie, no voy a decir nadie, ¿no? Porque sí que hay algunos hospitales que sí que lo mantienen y tienen esto en cuenta, ¿no? Pero muchísimos otros que no. Y entonces se vuelve otra vez a infectar el hombre o la mujer, vuelve otra vez a crear esa infección, vuelve otra vez a antibiótico, y se va eliminando la fuerza vital del organismo, que poquito a poco va a degenerar en un fallo total del sistema. Eso es lo que quiero trasladar a la población. Trasladar que la disfagia no es cualquier tontería, y que al final las personas mueren por infecciones respiratorias, por atragantamientos que nadie conoce y que al final no llegan ni a las familias. ¿Dónde se ha muerto? Pues se ha muerto porque estaba débil, porque ya ha habido un fallo general del sistema, sí, pero el comienzo, ¿cuál ha sido? El comienzo ha sido a partir de 3 meses para atrás estaba perfectamente, pero desde hace 3 meses que empezó con esto, al final se nos fue. Una tras otra, además. Pues por repeticiones infecciosas continuas. Claro. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo trabajáis o cómo se debe de trabajar o afrontar este problema precisamente para solucionar esos pequeños atragantamientos que provocan esas infecciones? Bueno, la figura del logopeda es indispensable dentro de un ambiente sanitario, como es el hospital, o como es un centro de día, o como es un centro de mayores, etcétera, en donde puedan haber ese tipo de problemas, ¿no? O en centros con parálisis cerebral o tal, sí que existe la figura del logopeda, pero no en los hospitales públicos, en donde debería de existir una figura que es la del logopeda, que es la encargada de que esto no suceda, de enseñar a los familiares a darle de comer, a darle de beber en situaciones concretas, en posturas concretas y adecuadas, a controlar si existe o no trastorno de estas características, porque rápidamente se produce una bajada del oxígeno en sangre cuando hay un atragantamiento, y eso es detectable rápidamente por ciertos aparatos que manejamos. Es decir, y luego hay videofluoroscopias que nos indican si existe o no un atragantamiento claro, que pueda dar lugar a problemas neumónicos, de neumonías graves, que al final desencadenan en problemas mucho mayores. En casa podemos, si estamos cuidando de una persona mayor en casa, no está en un hospital, ¿tenemos alguna manera de detectar que se está produciendo este problema en esa persona? No tenemos aparatos para ver la bajada de oxígeno, o ante una sospecha de varias infecciones es recomendable decir, a lo mejor lo que le está sucediendo es esto. Efectivamente, muy bien como lo has dicho, como lo has planteado es perfecto. Es decir, hay 2 cosas muy importantes. ¿Por qué hay neumonías continuas? Eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas veces nos la tenemos que hacer los familiares, porque no hay nadie, y te lo digo, nadie, repito otra vez, nadie que nos diga que esto es por una disfagia, por un atragantamiento. Entonces, lo primero que tenemos que detectar los familiares es que hay muchas neumonías continuas. Segundo, que hay atragantamiento, que hay tos, que se atraganta, que hay una carraspera continua, que por la mañana cuando se levanta la voz está muy ronca, muy disminuida, a causa también por el fallo, digamos, de las válvulas que retienen el ácido gástrico, el ácido clorhídrico que produce el estómago, y que esto va a degenerar también en una disfunción a nivel de lo que es la glotis.
En fin, existen muchas sintomatologías en referencia, pero la más importante es el atragantamiento. El atragantamiento es lo primero que hay que... Es una persona que está atragantándose continuamente y está teniendo una tos porque la saliva se le va al otro lado, porque en una posición determinada se genera ese tipo de tos y tal. Eso es lo primero que tenemos que detectar y a partir de ahí ponernos en marcha. Desde la Asociación de Logopedas de España no tenemos ningún problema en asesorar a cualquier familia, por favor. O sea, si hay alguien que tenga alguna duda, que se dirija a nosotros a través de nuestro teléfono y de nuestra web, Asociación de Logopedas de España. Ahí le podremos indicar perfectamente qué es lo que ocurre. Tenemos un grupo de voluntarios que en un momento dado puede incluso desplazarse a un domicilio para saber si esta persona tiene o no una alteración a través de las pruebas que realizamos en sangre. Y quizás en sangre me refiero a lo que es el oxígeno en sangre. Y seguramente vosotros podréis indicar que a lo mejor simplemente es una mala postura al alimentar a esa persona o como bien decías al principio, una mala alimentación, no porque sea mala la alimentación, sino porque no está correctamente dispuesta para que esa persona pueda tragarla sin dificultad o sin que se produzca este problema, ¿no? Claro, con pequeñas informaciones podemos evitar unos problemas muy importantes que pueden llevar o que terminan llevando a la muerte de esas personas. Efectivamente, es tan grave como lo dices, es decir, hasta la muerte. Entonces, pues esto se produce por muchas razones. Cuando una persona llega a tener una debilidad muscular porque no funciona bien su dentadura, porque la han estado arreglando la dentadura y han pasado hasta meses incluso para arreglarla, porque el hombre mayor tiene un poco de demencia y pues hace que la dentadura no la quiera soportar o no la quiera llevar. Eso da pie mucho a que se produzca una debilidad muscular de la parte anterior del cuello y aquí tenemos una serie de... nuestro organismo es tan perfecto que a la vez es imperfecto cuando no se trata, ¿no? O no se mejoran ciertas particularidades del organismo. Entonces esto es una cadena. Una manzana podrida dentro de un cajón al fin pudre las demás. Si no se trata de mejorar o de eliminar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y esa debilidad muscular a la que hago referencia por la simple dentadura, ya fíjate, eso va a provocar un cambio de posición del cuello, va a provocar un cambio de posición a nivel muscular o de tensión muscular que va a permitir el desajuste de ese control de glotis, que es el que controla un poco el hecho de que tú respires y tú tragues, ¿no? Entonces, esa disfunción que se va a producir, que no es una función, porque al final la función total es que, bueno, pues cuando usted se ve un vaso de agua, pues que se vaya todo al pulmón, ¿no? Claro. Pero no, es una disfunción, es que parte de ese agua se va al pulmón, o parte de esa comida se va al pulmón, ¿no? Entonces, ahí hay que tener claro el hecho de que eso va a repercutir directamente en una infección, pero directamente, o sea, de hoy para dentro de 2 horas. Esta infección es la inicial y la que va a provocar ese tipo de cambio y ese problema que al final va a ser un problema. Entonces, la posición determinada de una persona con una disfunción de estas características es una posición determinada que marcamos desde el punto de vista profesional para que, ahora en estos momentos no te la puedo decir. No, pues radio. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque es una posición determinada en cuanto al tema de darle la comida, en cuanto al tema de recibir esa comida, etcétera, etcétera, y que de alguna forma hace que, aunque exista una disfunción, esa persona no se atragante y ya está. Es decir, es que es tan fácil como eso, es tan fácil como eso. Un detalle, es tan fácil como colocar a la persona en la posición correcta. En cualquier caso, esto es radio, por desgracia, no podemos mostrar o explicar con claridad cómo es esa postura, pero ante la duda, cualquier duda, como bien decías, Ismael, Asociación de Logopedas de España tiene una página web, que se pongan en contacto con vosotros y estaréis encantados de aclarar dudas y solucionar en la medida de lo posible ciertos problemas. Me parece acertadísima la elección del lema de este año y del tema a tratar en este Día Europeo de la Logopedia, que es la disfagia
por lo importante, las importantes consecuencias que puede tener en un organismo, en unas personas mayores y en otro tipo de problemáticas, y sobre todo porque me parece que con esos pequeños detalles se pueden evitar grandes males. Ismael Fuentes, muchísimas gracias por adelantarte a esa celebración, que es el próximo lunes 6 de marzo. Presidente de la Asociación de Logopedas de España, ha sido un placer y desde luego ha sido muy aclaratorio, informativo todo lo que nos has contado aquí. Agradecer a vosotros la difusión de estas entrevistas, de este tema, porque creo que es muy, muy interesante y que estamos muy a la cola aquí en España de este tipo de trastornos, que de alguna forma pues este tipo de difusiones harán que, bueno, pues si los políticos se tengan que mover un poco, pues se vayan moviendo, porque no será porque nosotros no empujamos. Nosotros intentamos poner ese granito de arena en divulgar todas estas informaciones, bueno, que en otros medios parece que interesan otras cosas. Muchísimas gracias, lo dicho, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo.